Nosotros en Singapur creemos en el trabajo duro. Creemos que la empresa debe ser recompensada y no penalizada. Creemos que debemos adaptarnos a las situaciones cambiantes. Creemos en aprovechar las oportunidades económicas y no dejar que nos pasen por encima. Finalmente, creemos en la autosuficiencia. Estas son cualidades humanas que han ayudado a transformar una isla pantanosa en una metrópolis próspera. Son las virtudes tradicionales de los singapurenses y mientras las conservemos podremos afrontar el futuro con confianza. Dr. Yong Kiu Si, 1975, ministro de Finanzas de Singapur entre 1959 y 1965. Ministro de Interior y Defensa hasta 1967, Ministro de Finanzas hasta 1970, Ministro de Defensa hasta 1979 y Ministro de Educación hasta 1985. Bienvenidos al Nuevo Occidente. Una semana más, aquí Ramón Vega para todos ustedes gracias a B1 Media. Desde las majestuosas montañas de los Himalayas a los bulliciosos mercados de Tokio, esta vez emitiendo desde Singapur. De hecho, como siempre, hacemos alta divulgación. Difundimos para que cualquier persona tenga acceso a procesos de investigación y a documentación que de otra manera no les llegarían a sus oídos de ninguna otra forma. Esperemos que les gusten y gracias a sus comentarios sabemos que de momento les está encantando. Por lo tanto, seguiremos trabajando así. El sumario de esta semana parte de un monográfico dedicado al origen de Singapur, como no podía ser de otra manera, para conocer su realidad. Haremos una visita a puntos neurálgicos del país y es por eso espero que me acompañen tanto a esta visita como a otras visitas a esta ciudad-estado del futuro. Y muchísimo más interesante que todo esto, si quieren saber por qué al señor Jano García le gusta tanto Singapur, por favor acompáñenos hasta el último punto. Los titulares de esta semana son variados. Se ha casado el soltero de oro de Asia, como verán ustedes, y también tendremos noticias sobre la más importante de las novedades, que es lo que ha sucedido en Taiwán últimamente. Seguiremos con los comentarios, como siempre, y con nuestra confunciada, esa perla de sabiduría que le da un toque final a nuestros programas. Y sin más dilación, procedemos a hablar de Singapur. Espero que estén con la mente abierta porque posiblemente a finales de este vídeo haya cambiado su concepto de ciudad o al menos no verán las ciudades de su entorno con los mismos ojos. O sea que estén atentos. Inicialmente, los asentamientos históricos en Singapur eran portuarios limitados a pequeñas villas de pescadores. Progresivamente, diferentes reinos dependientes de Siam y del Sultanato de Malasia se fueron haciendo con el territorio y se quedaban con la pequeña isla de Singapur. Como pueden ver, está al final del estrecho de Malaca, en un punto completamente estratégico, ya no solo para los imperios locales, como podría ser China, incluso los imperios comerciales marítimos que atravesaban la ruta de la seda marítima procedentes de países del Islam, sino que era además un nexo entre imperios occidentales. En la costa sur estarían asentándose los Países Bajos y en la costa norte estarían asentándose los portugueses, como veremos. De hecho, era un punto de las reuniones habituales entre las flotas de Portugal y de España, para que nos vayamos haciendo una idea de que van a aparecer unas cuantas veces los españoles en los futuros programas. La verdad es que en 1511 es cuando los portugueses toman Malaca, que está bastante cerca de Singapur, y cuando este sultán huye de Malaca, va hacia el sur, forma el sultanato de Johor, y este sultanato tenía una isla en el sur, que era precisamente Singapur. Por lo tanto, formaba parte de este sultanato. La posición era tan estratégica que una de las ofertas que le llegó a Felipe III era crear una fortaleza española que dominara toda esta zona. No se llegó a realizar, pero que sepan que estaban ahí entre las cortes españolas estos conceptos y que aparecían muchas veces en los planos españoles. Todas estas cartas náuticas y con los objetivos de expandir los imperios en ultramar. Lo que es cierto es que en 1611 los portugueses volvieron a dejar la ciudad de Singapur completamente en ruinas y cayó nada más y nada menos que 2 siglos en el olvido. Quien se encargó de su recuperación fue un señor llamado Raffles. Recuerden este nombre. En 1819
para la Compañía de las Indias Orientales quiso reclamar unos terrenos que querían tanto los portugueses como los holandeses, que estaban tanto en Malasia como en Indonesia. Había mucho control de los puertos por parte de los occidentales, pero Sir Stamford Raffles quiso dar un paso más. Mientras que estos puertos de los occidentales se dedicaban al comercio con China y a cierta tendencia hacia la especiería sobre todo, en el caso de Raffles quiso eliminar la parte de comercio con la especiería y centrarse en el comercio con China. Y sobre todo, pues viendo que los holandeses tenían unos aranceles altísimos para todos los barcos en la región, decidió ubicar en Singapur, que tenía un puerto natural muy profundo, suministros de agua dulce y madera para reparar los barcos, un entrepot, es decir, el punto entre puertos, y que sea un punto neurálgico para todos los que tuvieran que pasar por la región. Y para fomentarlo, hizo que fuera un puerto libre, es decir, un puerto sin impuestos. Evidentemente hizo que se llenara completamente. La población local pasó de ser entre unos 120 malayos y 30 chinos en la zona del puerto, con una población total de 1.000 en toda la isla, a convertirse en una auténtica metrópolis. Esto se dispararía a través del Plan Raffles de Singapur en 1922 y a través de la adquisición por parte del gobierno británico, entre comillas, a partir de 1824, de este territorio al sultán de Johor, que previamente lo estaba cediendo de manera temporal. En el texto que se puede leer al pie de la escultura de Raffles se lee lo siguiente. En este lugar histórico, Sir Thomas Stamford Raffles, en 1819, 28 de enero, con su genio y percepción, cambió el destino de Singapur de un oscuro pueblo de pescadores a un gran puerto y a una moderna metrópolis. Evidentemente, aquí se le quería bastante, al parecer. Bueno, que sepan ustedes que esta vinculación entre malayos y chinos es algo que llega a ser trascendental a día de hoy. Se siguen hablando 4 idiomas, el malayo se mantuvo como una lengua nacional, por otra parte está el chino mandarín, el tamil y el inglés. Y sobre todo, para que no fuera demasiado dominio chino, fue por lo que se decidió que el malayo fuera la lengua nacional, y en ella está escrito el himno. No obstante, el idioma esencial es el inglés para la administración, la educación y los negocios, o sea que no se preocupen que aquí prácticamente todo el mundo habla inglés. Estos 3 idiomas están vinculados con las etnias, más un cuarto que sería el de los ingleses. La verdad es que hay siglos de multiculturalidad presente, no de la que está ahora entendida, sino de la otra, con mucha más raigambre. De hecho, actualmente, esta división que se puede ver aquí de la población, de chinos un 75,9%, malayos un 15,4%, indios de un 7,4% y otros en general, entre los que están los blancos incluidos, o estamos de 1,6%, se tiene que mantener de manera obligatoria en los bloques de pisos, sobre todo los del 80 o el 90% de toda la población, para evitar así la creación de guetos. Esto generó una serie de uniones que son más propias de zonas hispánicas, como la cultura Peranakan, es decir, una cultura híbrida que junta todas estas culturas. También se conoce como la cultura Babanonia, es decir, abuelo-abuela, y que tiene unos curiosos trasfondos matriarcales. Híbrida que, de hecho, hace que se asuman como parte de la cultura de mestizos filipinos, ellos mismos en el propio museo, lo cual es muy interesante. Pero entre estas mezclas también estaba incluso la mezcla portuguesa. Todo ello aparece reflejado también en su bandera. Bandera, lo han escuchado perfectamente, no bandera, porque de hecho es una palabra malaya que viene del portugués, bandeira, o del español también bandera. Bueno, la vexilología nos da una serie de datos muy interesantes que nos dice que aquí hay vinculaciones con China, con Indonesia y con Malasia, como no podía ser de otra manera. Pero habíamos dejado al señor Raffles por ahí trabajando, haciendo que se convierta en una metrópolis. La verdad es que la cosa le fue muy bien, tanto es así que durante un tiempo se tuvo que hacer cargo de territorios controlados por los británicos en Sumatra, que eran de dominio de los de los holandeses. Bueno, pues a partir de ese punto, cuando terminan de devolver los territorios los británicos a los holandeses, serían los comerciantes holandeses los que pidan, por favor, que vuelva Sir Raffles a controlar el territorio de los holandeses, para que nos hagamos una idea del tipo de personaje. Evidentemente, los hispánicos estaremos diciendo,
podría haber algún personaje así, ojalá hubiera uno de estos en territorio hispano-filipino, por ejemplo. Bueno, pues que sepan ustedes que lo tenían y se carteaban. O sea que hay que seguir rascando en la historia y si les interesa, por favor, déjenlo en los comentarios, que ahí tendremos un personaje preparado en primera línea. Bueno, el caso que la evolución económica terminó derivando en algunos problemas. Por una parte, los comerciantes chinos, que se hacían con el control de prácticamente todo el comercio del opio, hicieron que se fueran incrementando ciertas delincuencias. Los malayos eran los trabajadores y los pescadores, y los indios eran sobre todo soldados británicos, los sikhs, de los que hablamos tantas veces. Se crean las sociedades criminales secretas en toda esta zona. Para ojos de los occidentales, tríadas, pero bueno, si les interesa más, háganos saber en los comentarios también, porque es un tema que trae mucha tela. Progresivamente, estos comerciantes, sobre todo los chinos, se hacen con grandes cantidades de dinero y llegarán a ser determinantes para el proceso de la creación de la República China en 1911, gracias al dinero que envían. En 1941 hay otro proceso de ruptura en el cual los japoneses, a través de una serie de conquistas, van a tomar Malasia. Sería el inicio de la Segunda Guerra Mundial, 1941 en la parte del Pacífico. Porque todo el mundo conoce que los japoneses fueron a atacar Pearl Harbor, pero es que de manera simultánea estaban tomando Malasia. Y en 55 días, gracias al empleo de bicicletas, cosa que los británicos no esperaban en ningún momento, 18.000 japoneses llegaron en 55 días hasta las costas de Singapur y la tomaron. Es lo que se conoce como la batalla por Singapur. La parte marítima no consiguió defenderse bien, pero la parte sobre todo terrestre fue un dominio absoluto por parte de los japoneses. Hubo muchas masacres y todos aquellos que hayan visto el puente sobre el río Kwai sabrán de dónde estaban sacando los trabajadores, evidentemente de territorios como Singapur. Como los británicos no pudieron defender bien el territorio, empezaron a caer en declive, sobre todo desde el punto de vista de la población singapurense. En 1954 esto empezó a cristalizarse en diferentes movimientos, como el movimiento del grupo socialista FHAR. Todos ellos fueron a juicio por intentar independizarse junto a otros territorios de la actual Malasia y fueron apoyados o defendidos por el abogado inglés Dennis Pritt, personaje importante por lo que vendrá a continuación. Todo esto generó además otra serie de tensiones desde el punto de vista étnico, donde malayos y chinos entraron en un conflicto que llegó a ser primero con diferentes tipos de conflicto no armado, a terrorismo, a la confrontación, una auténtica guerra en la cual estaban implicadas Indonesia y Malasia. Singapur estaba un poco entre ambas aguas, no tenían una situación muy boyante y nadie daba un duro por Singapur en absoluto. De hecho, el proceso de independencia de Singapur es muy complejo, pero para que se hagan una idea, finalmente Singapur se independiza en 1965, pero a la vez es expulsada de la Federación de Malasia, a la cual quería pertenecer precisamente por las tensiones étnicas. Si recuerdan este abogado del que habíamos hablado, de Dennis Pritt, bueno, pues uno de sus ayudantes fue Lee Kuan Yew, padre absoluto de la actual Singapur. Fundó el Partido de Acción Popular que desde entonces gobierna en Singapur y que evidentemente forma parte de una democracia autoritaria, pero que evidentemente se compensa con la expansión económica absoluta. De hecho, él mismo anunciaba por la televisión el momento en el cual se independizaba Singapur, dándole muchísima pena el que no formara parte de Malasia. Aún así, para que se hagan una idea, ganó 7 elecciones seguidas, hasta que quiso. En ese momento se comienza a dar el desarrollo de Singapur, curiosamente completamente destrozada por los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial. Se desarrolla sobre todo la industria y la vivienda. Y en 1967 esto es reforzado por la Ley de Adquisición de Tierras. Prácticamente el gobierno del país compra todo el país, cosa que veremos en futuros programas. Evidentemente esto cambia todo el concepto de país, puesto que es una ciudad-estado propiamente dicha. En la década de 1980, Singapur ha ido creciendo desde esta época, tanto en verticalidad como en subterráneo, como tomando nuevos territorios, que la población se estaba haciendo muy occidentalizada, estaba occidentalizándose tanto que el propio gobierno de Singapur tuvo que apoyar los principios confucianos para que no se occidentalizara de todo el país. De hecho, este intervencionismo de Estado, curiosamente, por el otro lado,
lo que apoya es el liberalismo. O sea que para que veamos una especie de hibridación donde hay una idea bastante proteccionista, pero con un trasfondo liberal. ¿Y dónde está ahora mismo Singapur? Bueno, pues aparte de haber crecido casi 1/3 en estos últimos años, es decir, está creciendo mucho la isla, hay que tener en cuenta que tiene un área actual semejante al de Madrid, pero que tiene la mitad de su territorio entre reservas de agua y selva. O sea que aquí hay una situación bastante complicada también, que no está todo completamente poblado como veremos en las imágenes. ¿Qué situación tiene actualmente Singapur? Pues bastante buena. En comunicaciones, el Internet más rápido del mundo y es el segundo país más tecnificado. En demografía, el tercer país del mundo con mayor densidad de población. 6 millones de habitantes, 8.250 personas por kilómetro cuadrado. En economía, nada mal. El cuarto país del mundo más competitivo, en el top de dónde invertir, en la primera economía más libre del mundo, el segundo país del mundo en PIB nominal, es decir, el dinero per cápita. Y para que los españoles se hagan una idea, pues un 30% menos de impuestos a lo que hay en España. Los he ido comprobando todos uno por uno, pues para que se hagan una idea. Aparte de eso, no hay impuestos por herencia y las personas físicas solo pagan impuestos por aquellos ingresos obtenidos en Singapur. Evidentemente, esto también ha ayudado a que sea un centro de encuentro de millonarios. En cuanto a educación, tenemos al primero del mundo en prácticamente todos los rankings. Desde el punto de vista militar, el 8º país del mundo más militarizado. Hay un vídeo perfecto de VisualPolitik al respecto que les recomiendo encarecidamente. ¿Dónde falla? Bueno, pues en libertad de prensa está bastante abajo en las tablas. Se estima más o menos que entre México y Etiopía, sí, para que se hagan una idea de la libertad de prensa, pero que curiosamente tendrá unas particularidades. Si no, no estaríamos emitiendo tan felizmente ahora mismo. Por otro lado, es en teoría la ciudad más cara del mundo, empatada con Zúrich, Nueva York y Génova. Pero de nuevo esto tiene truco. De hecho, antes de ayer estuve comiendo por 2 euros, para que se haga una idea de los costes. Donde hay otra realidad es en los costes de la adquisición de casas, que eso va a ser harina de otro costal. Bien, también tiene una serie de curiosas meteduras de pata. Por ejemplo, hay algún ejemplo que se puede ver, como este de la imagen, pero son casi más estéticos, en el cual se decidió poner imágenes de mis rostros de gente que quisiera reflejarse en este tipo de monumento en Singapur, pero curiosamente lo que no querían era que la gente les pusiera el culo encima. Y evidentemente tuvieron que después reforzar y limitar el acceso a este tipo de monumentos. Estos proyectos normalmente son eliminados. Es decir, Singapur no tiene ningún reparo en que cuando mete la pata se carga todo lo que haya hecho y lo vuelve a construir, cosa que será fundamental para entender el Singapur actual. También hay que tener en cuenta que tiene otros problemas derivados de la energía, el agua o los suministros, que podremos ir viendo en programas futuros. Y que todo esto lo podemos hacer visitando diferentes lugares. Por lo tanto, dejen nota de nuevo en los comentarios. La base de todo esto es trabajo duro y organización. En un terreno tan limitado hay que usar la sensatez, literalmente como concepto principal del país, la sensatez. No está mal, ¿eh? Sin esto no se puede entender Singapur, de nuevo. Pero hemos tenido suerte. Gracias a encontrarnos en esta ubicación, hemos ido a la meca de toda esta organización, al URA. Es la Autoridad de Redesarrollo Urbano de la Ciudad-Estado de Singapur. Recordemos, territorio limitado, redesarrollo urbano. Echamos para abajo lo que vamos construyendo para poder seguir pensando en el futuro del país. Se dedican a la planificación estratégica y a incluso la venta de terrenos en todo el territorio de Singapur. Evidentemente es una entidad del propio gobierno de Singapur, pero que tiene muchísimos acuerdos con otros gobiernos, incluso la parte más importante, con entidades privadas. Se encarga de los planes de desarrollo que Singapur prepara para más allá de 50 años, como esa idea del plan de Raffles del que hemos visto. Y de hecho, las compras de la mayoría de HBD, es decir, de los pisos de la gente, entre el 80 y 90% pertenecen al gobierno y no se compran directamente al gobierno, sino que están en préstamo de 99 años para después demoler y construir nuevos edificios.
para que se vayan haciendo una idea de este tipo de elementos de la ciudad de Singapur. Nosotros, en nuestra suerte que hemos tenido, nos han abierto las puertas de este precioso lugar del Ura y hemos podido acceder al Plan Maestro 2025, que es uno de estos planes más pequeñitos, vistos a 10-15 años, sobre este plan mayor de más de 50 años. Toda esta información también está en los medios y también aparece en diferentes ubicaciones a lo largo de Singapur. Por ejemplo, en el metro pueden haber información sobre esto o incluso pueden verlo dentro de el propio museo, exposiciones, en las bibliotecas, en los centros culturales. Se va desarrollando todo este material para que la gente también pueda verlo y pueda pensar en invertir, que también es una parte importante. En la zona que ven en el mapa de morado son las zonas de distritos de negocios. En verde claro están los terrenos despejados, que son junglas o descampados. Y después un apartado de huecos, que se puede ver que son campos de golf, hipódromos y solares. Porque sí, se ha ido construyendo en condición a lo que decía el Ura y se han dejado huecos para cubrir futuras necesidades. Evidentemente, todo esto pues lo hemos podido ver en exposiciones como esta, que se llama Mi ciudad, mi hogar. Se parte de una serie de problemas y se le trata de dar soluciones. Para empezar, los edificios durante el desarrollismo de los años 80 y 90 era horrible. Los edificios eran muy feos y sin identidad y se ha querido ir mejorando estos HVD, estos edificios que proyecta la Junta de Vivienda y Desarrollo. Se tratan de generar vistas, de hacer territorios más aterrazados, se trata de hacer un control de la temperatura, puesto que, y esto dicho por el gobierno, Singapur no puede cambiar el planeta, que somos muy poquitos. Pero aquí tienen un problema de temperatura, 32 grados de manera habitual con una mínima anual de 24 y la mínima histórica de 19 grados en 1934. Entonces, en Singapur, nuestros queridos colegas del Ura, que han sido muy agradables, una de las cosas que han desarrollado son diferentes elementos para lo que conocen como la ciudad fría, una especie de idea de bloques que lleguen a reunir hasta una cantidad de población de unas 10.000 viviendas, que generalmente se vinculan con la idea de la ciudad de los 15 minutos, pero aquí sería el barrio de los 10 minutos, donde estarían unidas pues todas las necesidades y servicios posibles, incluso el trabajo, la educación, los centros de salud o el ocio, y también que se pudiera caminar. La bicicleta no les gusta tanto. Son conscientes de que hacer bicicleta con estas temperaturas y con lluvias en cualquier periodo del año, pues no es lo más adecuado. Han hecho análisis de flujo del viento. Han alterado el ancho de las calles y el diseño de los edificios. Incluso las pinturas han sido utilizadas para cambiar la temperatura. Han conseguido hasta bajar 12 grados la temperatura en estas zonas con un programa piloto de nada más y nada menos que 130 manzanas. Así es, están jugando otro juego completamente diferente al resto de países. En el apartado de las pinturas las hemos podido probar con diferentes elementos que pueden haber, con el termómetro que se va viendo ahí, también las tejas de elefante, que es la que están utilizando para que se enfríen los edificios hasta un 25% mejor. Es decir, con todo, entre el viento y todos estos elementos que están haciendo las regulaciones, llegan a crear microclimas dentro de la ciudad, plenamente conscientes. De hecho, han creado un gemelo digital urbano que se llama el Dust, en el cual he podido jugar, entre comillas, viendo las zonas peatonales y la diferente cantidad de influencia solar sobre la persona que se está moviendo. Tienen en cuenta los factores ambientales, los factores fisiológicos, incluso la vestimenta. Lo tiene bastante estudiado todo, eso hay que reconocérselo completamente. Y uno de los problemas que tienen es el de la calefacción. Hay muchísimos aires acondicionados, no solamente por la parte estética, sino por el gasto de los edificios. Entonces, uno de los proyectos que me parece más maravilloso es lo que podríamos llamar un aire acondicionado central entre edificios. Ya no solo en un único edificio, sino que ya están uniendo hasta 14 edificios en 3 proyectos diferentes. ¿Y cómo se lo venden a la gente? Bueno, diciendo que va a ser todo muy resiliente y utilizando estas palabras que no nos gustan tanto, pero lo que ponen por delante es que como mínimo habrá un 17% de bajada del consumo garantizado.
Y evidentemente eso entra por los ojos de cualquiera. Centrarse evidentemente en el ahorro. También su arquitectura ha tenido una serie de evoluciones y se ha adaptado a unas nuevas tecnologías, pero utilizando la arquitectura tropical tradicional. Aquí pueden ver ustedes una casa tradicional china comparada con una domus dentro de Singapur. Bueno, pues no hay muchas diferencias, ¿verdad? Ahí el parecido es evidente. Nos siguen los romanos. Bueno, también hay momentos en los que todo esto, la idea que hemos hablado, se combina en vertical, y esto es elementos como el Hotel Oasia, este que se puede ver con 20 especies trepadoras alrededor, ubicadas en un plano según la luz que necesiten, el agua y su velocidad de crecimiento. Todo plantas locales, que evidentemente les hace ahorrar pues bastante, ya que esto hace que baje la temperatura de todo el edificio hasta 7 grados. ¿Cómo afecta esto a las poblaciones de animales locales y pues toda esta contaminación de todo el desarrollo de Singapur? Bueno, pues que sepan que a día de hoy hay migraciones de tapires desde Malasia a Singapur. Cruzan nadando hasta Singapur porque les parece un sitio bastante más habitable. Pues para que se hagan una idea. Pero todo esto es verdad, todo esto que les estoy contando es cierto. Como siempre llegamos al punto de Santo Tomás. Bueno, pues les voy a poner un ejemplo que hemos podido visitar. Por favor, acompáñenme. Vamos a ver el Kampung Admiralty, un pueblo del Almirantazgo, que es la región donde está ubicado, la zona en el norte de Singapur, edificio del 2017 de los arquitectos del WOHA, los cuales estuvieron en un concurso para lograr el primer complejo público integrado de Singapur que combinara instalaciones, servicios públicos y pues lugares para la población, es decir, habitabilidad. Cada uno de estos diseños tenía una serie de condiciones determinadas y empezaron con este prototipo. Se trata de un prototipo diseñado para la tercera edad. Es el ganador de un concurso ante 535 diseños y que finalmente en el año 2018 ganó en el Festival Mundial de Arquitectura de Ámsterdam. Vamos a desarrollarlo desde el punto de vista de que es un campus vertical, es decir, un pueblo vertical. Una conexión que tiene la parte inferior con carreteras, pues caminos, con acceso a bicicletas, con trenes y con autobuses. De hecho, tiene una parada de la línea roja, que es una de las mejores líneas que tiene todo Singapur de metro. Metro superficial sobreleado. Una auténtica maravilla. Tiene una plaza comunitaria para los eventos con un food quarter, es decir, los cuartos de comida donde están los restaurantes con un espacio común para que la gente pueda también pues, comer allí cogiendo la comida del restaurante que prefiera. También tiendas, por supuesto, y ahí es donde me he ido yo a comer hace unos días. Por eso que sepan que sabemos los precios habituales normalmente de un menú normalito entre 2 y 4 euros, pues para que se hagan una idea de los precios en algunas partes de Singapur. También con un centro médico con ambulancia. En la parte de la sanidad pública de Singapur es un tanto sui generis, como veremos, pero tiene ciertas particularidades. Si se va a una consulta, pues costaría unos 60 euros porque es privada, pero se puede llevar a un hospital público. Los hospitales públicos, a pesar de que se tenga un seguro, se pagan, pero se paga un 10% del precio total. Para que nos hagamos una idea y de una manera muy general. Si quieren saber algo más de sanidad de Singapur, dejen más dudas en los comentarios. Seguimos subiendo de piso, tenemos un centro de rehabilitación activa, donde también están los niños. Es decir, diferentes actividades de niños para que se entretengan nuestros mayores ahí en esa ubicación. Y por supuesto está el parque. Es absolutamente inmenso. Tiene más superficie que si se hubiera plantado el solar completo. Solo de plantas. También tiene una zona en la parte superior que es la granja comunitaria, que es donde pueden plantar estos señores pues lo que quieran. Y de hecho conocimos al jardinero, que es muy majo y que salen todos los reportajes que se hace de este edificio. En total estamos hablando de 104 apartamentos y de 253 aparcamientos para coches, con una luz espectacular y una ventilación natural que hace que no se necesite en muchos momentos ni siquiera el aire acondicionado, los ventiladores. Y aquí tenemos dos alegres propietarios de algunos de estos apartamentos para mayores. Hay para mayores que sean pareja o para mayores que sean una persona sola.
Y en este caso, el que están viendo, les costó unos 71.000 euros, a los que se fueron sumando ciertos bonos y ayudas, que no desglosaré ahora, pero que se pueden solicitar. Son habitaciones pequeñitas las que tienen, en este caso 2 habitaciones, pero está todo adaptado para personas mayores, por lo tanto tiene una serie de condiciones adicionales. Y con esto pasamos a las conclusiones. Singapur muestra opciones de las que aprender. Ha sido un repaso muy ligero, pero imagínense lo que podemos hacer y aprender a base de echar un vistazo durante este periodo que me toca estar por Asia. Tenemos posibilidades de ir a muchos sitios, por lo tanto, déjenme una anotación, miren el mapa de Singapur y pongan sus dudas en los comentarios. Y como nos habían solicitado en la bibliografía, bueno, pues para saber más, les recomiendo 3 niveles de conocimiento, ¿eh? Esto va a ser muy holístico. Una aproximación básica, una aproximación académica y una aproximación en profundidad. Para todos aquellos que quieran la aproximación más sencilla, la más agradable, para los que no sepan nada de Singapur, les recomiendo el libro o la película de Crazy Rich Asians. Estas son las versiones en español que se pueden ver. Una película que funcionó muy bien, que multiplicó por 7 el presupuesto inicial, y estos locos ricos asiáticos pues hace una clara referencia a la parte más rica de Singapur, que es una auténtica élite internacional. Los siguientes libros es una pareja de libros sobre Singapur, en cuanto a Singapur antes de 1800 y Singapur entre 1819 y 2005, que han sido los fundamentales para mis primeros acercamientos históricos, sobre todo porque uno de los autores, Peter Borsberg, trabajé con él en cuanto a las referencias a Singapur en la documentación hispánica, que es muy interesante. Y además él habla un portugués impresionante. Y el tercer libro que les quiero recomendar son 2 libros del que fue el primer ministro y auténtico creador de Singapur, Lee Kuan Yew, una parte de sus memorias y la otra parte de sus memorias. Son muy autodefinitorias. La historia de Singapur y del tercer mundo al primero. Creo que no hay mucho más que explicar. Y sin más dilación nos vamos a las noticias. Comenzamos con Pakistán. Se habla mucho de los conflictos entre Irán y Pakistán, sobre todo el seguimiento de los grupos suníes iraníes en Pakistán. Bueno, para que se hagan una idea, diferentes ataques de los cuales no tenemos muchos datos a día de hoy, pero que parte de los objetivos fundamentales son del Baluchistán, el ejército de la justicia, que es como se llaman. Una zona que finalmente se ha convertido en la sede de contrabandistas y sobre todo contrabandistas de opio. Vínculo con afganos, zona con mucho yihadismo, muy complicada y donde de hecho hace los test nucleares Pakistán, para que nos hagamos una idea, que es esta población la que está sufriendo todo esto y el trasfondo de esta ubicación. Por parte de la India hay que decir que se está haciendo mucha propaganda en los últimos días porque ha salido una película que se llama Fighter, una especie de película sobre aviones. No le sonará de ninguna otra película vinculada a este tipo de temas de los Estados Unidos, bastante reciente en su segunda versión, pero bueno, en los cuales aparece en la película aparecen los pakistaníes como los villanos absolutos y por lo tanto está habiendo también ciertas quejas por parte del gobierno de Pakistán. En un repaso muy rápido por China, tenemos unos datos nuevos sobre la economía y la población, de las que hemos hablado desde hace muchos meses. Vemos que se están preparando nuevos planes en los 2 aspectos, puesto que además es el segundo año histórico de la reducción de población dentro de China. Y ya se ha confirmado completamente que el grupo demográfico más grande de China es la población entre los 50 y los 60 años. Evidentemente está todo el mundo pensando en el futuro de las jubilaciones, como no podía ser de otra manera. Y tenemos información sobre la nueva ruta de la seda, aunque lo deberíamos de llamar el nuevo galeón de Manila, porque hablamos del superpuerto que se está construyendo en Perú, en Chancay, que trata de sacar todos los minerales posibles de Sudamérica y llevárselos a China, como no podía ser de otra manera. Noticias de Tailandia, una noticia muy interesante para todos aquellos que lo quieran visitar. Se ha extendido un nuevo visado, están en la preparación, de hasta 90 días para aquellos que quisieran aprender Muay Thai, que no es ninguna tontería para el gobierno de Tailandia, ni muchísimo menos. Este arte marcial que genera 1.000 millones de euros anuales. O sea, estamos hablando de un deporte que además de ser histórico, tiene una parte de filosofía por detrás muy interesante.
cosa que podríamos hacer en España con la verdadera destreza de Carranza y que la gente viniera a visitarnos o a vincularnos con México, con Honduras, con Perú o con Ecuador o con Filipinas, que tuvieron maestros de este arte marcial de esgrima. De hecho, el mismo Carranza terminó de gobernador en Honduras, para que nos hagamos una idea. Yo dejo esto caer ahí y que los departamentos culturales pues decidan hacer con esto lo que puedan. Las noticias de Singapur, como no podía ser de otra manera, al antiguo ministro de Transportes de Singapur, porque ha decidido dimitir, le han caído 27 cargos por corrupción. Parece ser que el multimillonario Ong le dio regalos a un valor total de 200.000 euros. La mayoría de este dinero, de hecho, todo lo que he leído, son pues entradas para espectáculos. Para el libro de Mormón, para partidos de fútbol, para un espectáculo de thriller, para un espectáculo de Harry Potter y, por supuesto, para el Gran Premio de Fórmula 1, puesto que el que le estaba haciendo los regalos era precisamente el que consiguió la ubicación de Singapur para la Fórmula 1. Y un vuelo en avión privado. La reacción no solamente ha sido por parte de este exministro el dejar el cargo, sino que ha devuelto todos sus salarios desde el momento inicial de la investigación. Es decir, desde el momento en el que se le dice que acepta el primer soborno hasta el día de hoy. Lo ha devuelto todo y dice que no lo va a pedir porque es inocente y que sea todo por el bien de Singapur. Veremos cómo sigue evolucionando. Y en Brunei tenemos el caso de este soltero de oro del que había hablado, el príncipe Abdul Matin Ibn Sultan, que es el hijo del sultán, el quinto en la línea de sucesión, que es el auténtico Madelman, el héroe local que es capitán del ejército y ha sido formado por la Royal Air Force. Tiene 2 bronces olímpicos en polo, de hecho ganados también junto a una de sus hermanas, y se ha casado con Anissa Roshan, que, para darse un poco de ubicación, es la nieta de un consejero del sultán. Es de padre croata y es diseñadora con formación en el Reino Unido, especializada en seda y fundadora además de una agencia de viajes. Como siempre, les deseamos lo mejor y espero que tengamos muchas más noticias de él, puesto que sería un heredero muy, muy digno de la corona. En cuanto a Filipinas, tenemos novedades, como siempre, del Mar de la China Meridional, este Mediterráneo local que está en pleno debate, y volvemos a hablar de nuestro querido Sierra Madre, el BRP, el barco de la República de Filipinas, literalmente, que es lo que significa BRP, el antiguo barco de los Estados Unidos que se encalló en unos atolones para tratar de reclamar este territorio. Bueno, pues a día de hoy, como había ciertos conflictos, finalmente los chinos han estado tratando de colocar barcos en ubicaciones estratégicas y en crear nuevas islas, pues a partir de esta semana parece ser que al menos 9 islas van a ser creadas por parte de Filipinas o al menos ampliadas para tratar de solicitar nuevos territorios en esta zona. Y lo que ven ustedes aquí es una imagen que parece ser un poco extraña. Es el Nazareno Negro de Filipinas, en Quilapo, en Manila, en Filipinas, obra de un tallista mexicano en 1606. Y este es parte de la devoción católica que se da a día de hoy en Filipinas. Y en cuanto a Taiwán, finalmente se han dado los resultados de las elecciones. Ha ganado el partido habitual de las victorias, el Partido Progresista Democrático, por 3ª vez consecutiva. Y es la noticia de Asia, pese a que ha habido muchos intereses de que la cosa escalara y se convirtiera en una especie de decisión de si Taiwán quería reunificarse o no con China. Finalmente han ido mucho más sosegadas las cosas y el KMT, el Kuomintang, que es el partido de la oposición, a pesar de sacar unos buenos resultados, no consigue pues derrotar a la coalición que podría crearse para el gobierno. Por lo tanto, entre eso y las sanciones que estaba generando China y las 1.600 incursiones en territorio por parte de China, de territorio taiwanés, pues durante el último año, pues no han ayudado a las elecciones. Y dentro del Kuomintang hay una especie de dilema interno, si asumir que China sea la que reclame este territorio o tratar de convencer a una nueva parte de la población, puesto que la mayoría de sus votantes son hombres varones mayores de edad.
bueno, tienen un poco de jaleo, veremos cómo se soluciona el comité, que de hecho la imagen son los miembros del comité pidiendo perdón. Y finalmente, nuestro carrusel de noticias, nos vamos con Japón y los terremotos de fin de año, estos acontecimientos que se ven en imágenes posapocalípticas, pues que sepamos que a partir de ahora Japón va a duplicar el gasto para emergencias. Esto es una auténtica barbaridad y una cantidad de millones prácticamente insondable. Y bien, con esto terminamos las noticias y nos vamos a los comentarios. Muchísimas gracias por todo el respaldo, de verdad. Este es nuestro pago. Son ustedes completamente espectaculares, tengo que decirlo así. El apoyo es absoluto y espero seguir conociendo poco a poco a toda la gente, puesto que he tenido la suerte de conocerlos en persona, algunos de nuestros comentaristas. El porcentaje de aprobación del canal es maravilloso, por eso, de verdad, muchísimas gracias y trataré de hacerlo mejor y seguir mejorando ahora que tenemos a todo Asia aquí metido directamente y podemos retransmitir desde el nuevo Occidente. En cuanto a los comentarios de la semana pasada y de la anterior, Julio, y del anterior programa, Julio Juan Jul nos había hablado de que Julio Verne era la base de muchas cosas, evidentemente. MCM nos habla de diferentes libros que también tenían referencias a Kali en el programa que hicimos de la India. Bueno, que sepa usted que también algunos artistas españoles bien conocidos le influyó mucho la figura de Kali. Lo único que de momento no lo sacaremos. Y también María Elisa nos dice que Willy Fogg le había gustado mucho y evidentemente había sido una parte de su infancia, también de la mía personal, y teniendo en cuenta ciertas salvedades del copyright para que no fueran los nombres iguales, bueno, pues hay que decir que es una buena fuente de información, o sea que no hay que decir que los dibujos animados son malos para todos, no, las posibilidades de utilizar esto para el bien de la educación. Juan Roy, en el último programa, sí, nos hablaba del concepto de historia robada, que ha encantado, más allá del concepto de la leyenda negra, de la historia robada, la que desaparece, que puede ser incluso más dañina. Por otro lado está el homenaje de todos hacia Ana Cardenete, que es una profesora que tiene alumnos de segundo de la ESO y la cual le habla de los temas que precisamente hablamos en el programa. Por lo tanto, un aplauso de nuestra parte para Ana a este respecto. Muchísimas gracias por el haber estado apoyando así a tus alumnos. No porque sean temas del programa, sino porque hayas tenido tú previamente estas iniciativas. Gracias, de verdad. Bernardo también hay que reconocer la valentía porque ha dicho que no sabía nada del tema de los intentos de incursión de España en China, lo cual hay que también tiene también su mérito decir que no se sabe algo de un tema. También, de nuevo, muchas gracias, Bernardo, por ser valiente, junto a uno que otro que también hacía el mismo comentario. Viral nos comenta sobre que le gusta mucho la parte de noticias. No se pueden hacer siempre por determinados momentos y porque quiero traerlas medianamente frescas. Entonces, bueno, que sepan que en todo lo posible trataremos de meter las noticias. Y Maricel, que es argentina, nos habla de que a ella solo le llegaba la leyenda negra. De nuevo, recomendarle el libro de Javier Rubio Doncé, que sabe muchísimo sobre la leyenda negra y que me parece el libro más completo a este respecto para tratar de acabar con los mitos. Y nosotros vamos a cerrar ya con la confunciada. Volvemos a hablar del doctor John Ken-sue, del viceprimer ministro de Singapur, ese que también había tenido tantos cargos, que nos deja una auténtica perla sobre la idea de multiculturalidad y cómo tenía defensa e ideología mezcladas para evitar problemas. ¿De acuerdo? Pues a partir de este punto paso a la lectura del mismo. A lo largo de la larga historia del hombre, la defensa de la comunidad siempre ha sido considerada un deber noble. En el proceso de integración de grupos dispersos de personas en una nación, con un fuerte sentido de identidad, el servicio militar ha desempeñado un papel importante. De las ciudades-estado griegas del siglo V a.C., hasta las superpotencias continentales del siglo XX, hemos visto cómo el desarrollo de la conciencia nacional se ha centrado a menudo en torno al servicio de las fuerzas de defensa. En Singapur todavía no somos una comunidad muy unida, por lo que muchos de nuestros habitantes son de reciente creación, por nuestro origen migrante.
Todo esto contribuye a crear un sentido de valores personal, egocéntrico y con tendencias antisociales, donde surge un conflicto entre intereses personales y obligaciones sociales. Estos son los valores de una sociedad de advenedizos desarraigados. No podemos esperar eliminarlos de la noche a la mañana, pero en el proceso de crear una conciencia nacional más fuerte entre nuestro pueblo, descubriremos que el servicio militar desempeñará un papel importante. Y esto lo dijo hace ya casi más de 50 años. Bien, muchísimas gracias por todo el seguimiento que ha tenido este programa últimamente, cómo seguimos subiendo. Como siempre, vayan en los comentarios porque en este programa ha habido muchísimas cosas. Y por si esto fuera poco, que sepan que la semana que viene vamos a tener aún más novedades. No se pueden imaginar ni desde dónde lo vamos a retransmitir. Espero que hayan disfrutado y nos vemos de nuevo en el nuevo Occidente. Muchas gracias.